La paz esté con ustedes. Amigos, para este domingo quiero centrarme en nuestra segunda lectura, sobre la cual no predico a menudo. Es un extracto de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esas dos grandes cartas a Timoteo que tenemos son fascinantes desde muchas perspectivas. Es Pablo dando consejos paternales, en cierto modo, a este joven discípulo suyo, este converso Timoteo. Pero la sección de hoy, que es nuestra segunda lectura, es realmente interesante porque Pablo está haciendo algo que hace de vez en cuando. Él tiende a hacer estos argumentos teológicos elaborados, pero ocasionalmente va directamente al grano y dice en un lenguaje muy conciso de qué se trata todo. Así que escuchen esto, así comienza la segunda lectura. Querido hermano, se está dirigiendo a Timoteo, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Interesante, ¿no es así? Pablo predica el Evangelio, ¿verdad? Él es un evangelista, un evangelizador. Pero, ¿qué es el Evangelio? Esa es una palabra que usamos mucho. Hay música, predicación, inspiración evangélica. Él es un hombre inspirado en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Recuerdo hace muchos años a un buen amigo mío, un sacerdote de Chicago, que se enorgullecía. Siempre decía, yo predico el Evangelio, o tenemos que llevar a la gente de vuelta al Evangelio. Así que un día le dije, ¿qué quieres decir exactamente cuando dices el Evangelio? Y él dijo, todo lo que hagan por el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. Así que con Evangelio, él se refería a la gran enseñanza ética de Jesús de amar, especialmente a los pobres y a los marginados. Y él era de hecho un hombre de gran compromiso con la justicia social, así que eso era lo que él entendía por el Evangelio. Pero ese no es el Evangelio. Esa es una implicación ética del Evangelio. Esto también hace muchos años. Yo estaba en un diálogo protestante-católico y el desafío que nos dio el moderador, que era protestante, fue: quiero que cada uno alrededor de la mesa diga qué es el Evangelio. Así que mis interlocutores protestantes, la mayoría de ellos, dieron una versión de: el Evangelio es la justificación por gracia a través de la fe. Esas son las buenas noticias, el gran mensaje de Romanos y Gálatas, la justificación por gracia a través de la fe. Bueno, esa es de hecho la interpretación de Pablo de Lutero. Y digan lo que digan sobre la relación entre la fe y las obras y todo eso, puedo sugerir que ese no es el Evangelio. Esa es una implicancia doctrinal del Evangelio. Ahora estoy diciendo esto debido a este pasaje. Escuchen a Pablo, el primer gran evangelizador, que debería saber de lo que está hablando. Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. ¿Qué es el Evangelio, amigos? Es Jesús. Y esa es la respuesta, por cierto, que di alrededor de la mesa ese día cuando dijeron, bueno, ¿qué es el Evangelio? Yo dije, Jesucristo. Él es la buena nueva. Él es la alegre noticia. Jesús mismo. Tengan en cuenta que lo dije antes, pero vale la pena repetirlo. El cristianismo no es una filosofía, no es un conjunto de ideas, no es un noble camino espiritual, no es una espiritualidad. Podría ser todas esas cosas por una especie de implicación. El cristianismo es una relación con Jesús. Se trata de Él. Se trata de Él. No principalmente de sus enseñanzas morales. Todo eso es grandioso y se derivan de Él. Pero el Evangelio es Jesús. Noten que en los primeros siglos la Iglesia libró batalla contra la antigua herejía, perniciosa más no poder, la antigua herejía del gnosticismo, que es precisamente una tendencia a alejarse del Jesús particular y a convertirlo a Él, a convertir al cristianismo en una especie de programa filosófico. No, dice la Iglesia a lo largo de los siglos hasta hoy. El Evangelio es Jesús en persona. Él es la buena noticia. Observen ahora lo que Pablo especifica. Ambas cosas son realmente interesantes, creo. Recuerda a Jesucristo, y por supuesto ahí está, Yeshua. Él habría estado pensando en su mente hebrea, Yeshua Mashiach.
y luego en su griego esto se convierte en Jesús Christos, Jesucristo. Simplemente significa Jesús el ungido, que es resucitado de entre los muertos y un descendiente de David. Ahora, puedo sugerir que ese segundo punto es el que podría parecerles peculiar. ¿Por qué Pablo está hablando de Jesús? Bueno, está bien, resucitado entre los muertos. Entiendo que eso es bastante extraordinario, pero ¿por qué pondría tanto énfasis en el hecho de que él es un descendiente de David? Quiero decir, si están hablando de la importancia de una persona, ¿dirían acaso, bueno, déjenme contarles sobre este tipo que es descendiente de este tatarabuelo muy lejano? Quiero decir, ustedes dirían, sí, eso es verdad, supongo, pero ¿por qué es interesante? Bueno, Pablo pensó que era extremadamente interesante e importante que Yeshua Mashiach fuera un descendiente de David. ¿Por qué? David el rey, él es el rey paradigmático, él es el rey más grande de Israel. Él es el que, al menos en el contexto del Antiguo Testamento, proporciona el mejor tipo de liderazgo para el pueblo santo de Dios. Ahora miren lo que hace David, el rey. David, el rey, une a las tribus, las 12 tribus de Israel. Israel está destinado a ser una nación unida y como tal congregaría a todas las naciones del mundo. Por la calidad e integridad misma de su alabanza y conducta moral, un Israel unido reuniría al mundo. ¿Qué hizo el pecado? Recuerden que el nombre del diablo es el que dispersa, Diabolos. Él dispersa. Las tribus son dispersadas por el pecado. ¿Qué hizo David? Su primer gran acto es unir a las tribus. De hecho, recuerden que dice, este es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Se forma casi una especie de cuerpo místico de David. Así que él reúne a las tribus. En segundo lugar, estableció Jerusalén como la gran ciudad capital. Y esa ciudad, ¿qué hizo? Trajo el arca de la alianza, bailando con un audaz abandono delante de ella. El arca que contenía los restos de los 10 mandamientos y el báculo de Aarón. Era el signo de la presencia de Dios entre su pueblo. Era el punto focal de la adoración de Israel. Y de esa arca, finalmente creció el templo como un lugar para albergar el arca. David establece, si se quiere, la alabanza correcta en Israel. Y luego se convierte en rey de las 12 tribus, y luego comienza a establecer una especie de imperio, incluso afirmando la influencia israelita sobre las otras naciones. Ahora, ¿el rey más grande? Sí, pero ¿el rey perfecto? ¿Cumpliendo totalmente el deseo de Dios? No. Conocemos los defectos de David, especialmente con respecto a Betsabé y Urías. Él es un adúltero y un asesino. Así que David es un personaje comprometido. Es más, su hijo Salomón construye un gran templo, pero el templo se corrompe casi automáticamente. Los profetas claman contra él. Sí, David unió a la nación, pero bajo el liderazgo de su hijo, la nación se divide y luego desciende a disputas y rivalidades. El imperio de David se pierde. Y de hecho, los enemigos de Israel vienen contra Israel. Asiria, luego Babilonia, Persia, Grecia y luego Roma. Así que sí, David es el gran rey, pero no logró todo lo que Dios quería. Y entonces Israel comienza a anhelar. Tengan en cuenta que este hombre que habla aquí, Pablo, era Saulo. Él era un rabino, estudió con Gamaliel, él conocía todo de lo que acabo de comentar. Así que él conocía el anhelo de Israel. ¿Por qué? Por un descendiente de David. No me refiero solo en el sentido físico, lo es, pero me refiero a alguien que encarnara la plenitud de lo que se suponía debía ser David. Llamaron a esta figura el Mashiach. El Mashiach porque David fue ungido, ¿recuerdan? Por Samuel. Y así esta figura ungida, este nuevo David, cumpliría todas las promesas hechas a Israel. Bien, ahora miren lo primero que dice Pablo cuando dice Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo resucitado de entre los muertos. Piensen ahora en el rabino Saulo, joven, lleno de pasión por las tradiciones de su pueblo, y él oye hablar de este movimiento cristiano naciente que afirma que un hombre crucificado es el Mashiach de Israel. ¿Estás bromeando?, dice el joven Saulo. De ninguna manera. Se supone que el Mesías debe reunir a las tribus, se supone que debe atraer a las naciones, se supone que debe reinar como el rey del mundo. ¿Qué quieren decir con que alguien crucificado por los romanos es el Mashiach? ¿Están locos?
y por eso persigue a la iglesia. Por eso con un feroz desenfreno va tras la iglesia. Y entonces lo vio. No sé otra forma de explicarlo. Y es lo que Pablo nos dice. Él lo vio. Él no llegó a una nueva idea, no llegó a una nueva filosofía, no descubrió algo sobre su vida ética. No. En el camino a Damasco, él lo vio. Vio a Jesús de Nazaret. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor, para que yo lo sepa? Yo soy Jesús Yeshua, a quien tú persigues. Y Saulo se convierte en el apóstol Pablo. ¿Y qué descubrió? Ahora lo entiendo. Él es el nuevo David. El Cristo resucitado es el Señor, cuyo propósito es reunir a las naciones del mundo. Ahora miren la misión de Pablo. Miren la misión de Pablo. Eso era lo que estaba haciendo. En el nombre de Yeshua Mashiach, Jesús Christos, él estaba atrayendo a las naciones. Sí, este Cristo resucitado limpió el templo. ¿Cómo? Al convertirse él mismo en el nuevo templo. El gran sacrificio de Jesús en la cruz ofrecido al Padre se convierte en la plenitud del culto del templo. Él mismo es la alabanza correcta de Israel, lidiando con los enemigos de la nación. Sí, David comenzó, pero David no completó ese proceso. Pero ahora Pablo ve. Jesús en esa cruz suya tomó a todos los enemigos de Israel, a todos los enemigos de Dios, el odio y la violencia y la persecución, la agresión, la muerte misma, todo. Y a través de la resurrección, Él muestra la victoria de Dios sobre todos los enemigos de Israel. Ah, está bien. Mi evangelio, mi buena nueva, es Él, Jesucristo, resucitado y descendiente de David, el que cumple la gran promesa de David. Ahora, solo un par de cosas en el minuto que me queda. Por este evangelio, escuchen, sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. ¿Ven ahora el por qué? Si estuviera predicando algún mensaje espiritual insípido, como algo que compran en una librería en Santa Bárbara, quiero decir, nadie lo pondría en prisión, porque se molestarían. Es solo una meditación espiritual inofensiva. No. Lo que Pablo estaba diciendo era, Jesús es el Señor. Él es el Rey, no es el César. Por eso los defensores del César no estaban muy contentos con él. Pero piensen ahora a lo largo de los siglos, cada vez que decimos, bueno, el dinero es rey, el poder es rey, el sexo, el placer son reyes, mi país es rey, el presidente, nada de eso es rey. Si Jesús es quien dice ser, Él es el Señor. Así que por supuesto que cuando prediquen este evangelio se meterán en problemas. Pero aquí está la gran buena noticia. La palabra de Dios no está encadenada. Cierto, pueden encadenar a los portadores de la palabra, y lo hicieron desde Pablo hasta Maximiliano Kolbe. Pueden encadenar a los portadores de la palabra, pero no pueden encadenar la palabra. ¿Saben por qué? Porque ese es el Evangelio. Esta declaración de Jesús, un descendiente de David, resucitado de entre los muertos, amigos. Todo lo demás en nuestras vidas católicas es una nota a pie de página de eso. Este es el corazón del asunto. Y que Dios los bendiga.